La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, en conjunto con la Marina, logró la detención en Benito Juárez de dos sujetos identificados como Marcos Josué N. y Ángel Roberto N., conocido como El Flaco. Más de 20 millones de pesos en armamento, droga, vehículos y equipo tecnológico fueron asegurados en pleno corazón turístico de Cancún, tras un operativo encabezado por la Secretaría de Marina y coordinado directamente con el equipo de inteligencia de Omar García Harfuch. Antes de continuar, suscríbete al canal y dale like a este video para no perderte lo que pasa en nuestro gran país. Y no fue un aseguramiento cualquiera. Fue un golpe a la médula logística, un arsenal de guerra capaz de sostener durante meses a una célula completa del CJNG, neutralizado de una sola vez. Cancún amaneció entre olor a marihuana, el zumbido de helicópteros y el retumbar de un convoy blindado avanzando entre las calles. No se trataba de un simulacro. Era el Estado entrando con precisión quirúrgica contra dos operadores clave del cártel Jalisco Nueva Generación. Sus nombres: Marcos Josué N. Ángel Roberto N., alias El Flaco. Sus roles dentro de la organización: distribución de armamento, logística táctica y control de territorio en por lo menos 4 municipios del Caribe mexicano. Todo arrancó en una calle sin nombre. Un vehículo gris y otro blanco, estacionados como si nada, a apenas unos 60 metros de la conocida Plaza de Servicios Comerciales Cuculcana. Los agentes los ubicaron justo en el instante en que intercambiaban una bolsa con hierba verde. A simple vista, parecía una escena menor, un acto de narcomenudeo cualquiera. Pero esa bolsa, ese intercambio, fue la llave de entrada a uno de los hallazgos criminales más fuertes de los últimos años en Quintana Roo. En cuestión de minutos, la zona se llenó de sirenas, elementos tácticos y órdenes secas de «bajen las armas». Lo que vino después sorprendió incluso a los propios uniformados. 32 armas largas, 14 armas cortas, más de 120 cargadores, granadas, silenciadores, drones, chalecos antibalas y algo todavía más perturbador, insignias con las leyendas Deltas Q, RUS y operativas. Uniformes hechos para confundirse con fuerzas de seguridad, para parecer soldados pero ser ejecutores, para dominar desde adentro. Y por si eso fuera poco, cajas repletas de marihuana, cristal, cocaína, libretas con rutas y nombres, teléfonos encriptados, drones con baterías cargadas, mochilas tácticas y placas de Jalisco. Todo, absolutamente todo, listo para ser puesto en circulación. Omar García Harfuch fue notificado en tiempo real. Su respuesta fue tajante: esto no es coincidencia. Acabamos de tumbar un punto de distribución estratégico. Las imágenes del aseguramiento ya circulan por todo el país. Lo que para muchos son solo objetos acomodados sobre una mesa, en realidad son la prueba de que Cancún estuvo a un paso de convertirse en un escenario de guerra abierta. Pero lo más inquietante no fue solo el arsenal. Fue lo que los detenidos traían anotado en sus cuadernos. Ahí, escrito una y otra vez con tinta negra, aparecía una palabra repetida como sentencia: expansión. ¿Expansión hacia dónde? ¿Y con cuántos más como ellos? Las respuestas empiezan a revelarse ahora. Cancún no olía a mar ese sábado. Olía a metal caliente, a sudor atrapado bajo chalecos tácticos y a algo peor, la sensación de que el crimen ya no se oculta, sino que se exhibe. Era 15 de noviembre de 2025, 15:40 horas. El calor era intenso, pero no solo por el clima, sino por la tensión acumulada en una ciudad donde desde hacía semanas algo no encajaba. Vehículos rentados cambiando de placas cada 2 días. Pedidos inusuales de drones en tiendas tecnológicas del centro. Y una libreta asegurada días antes con una frase escrita a mano: Currues Nodo. No punto final. Ese mismo día, una unidad de investigación de la SSC detectó en las cámaras urbanas un patrón extraño: 2 camionetas sin placas, estacionadas en los mismos sitios, con entradas y salidas cada 47 minutos exactos. No parecía un movimiento al azar. No era vigilancia. Era entrega sistemática. Esa recurrencia fue la señal. El patrón. Y nadie repite una entrega con esa precisión a menos que esté moviendo volumen. Los agentes no se acercaron por curiosidad. Llegaron para confirmar una teoría. Y lo que vieron superó cualquier cálculo. Una calle de terracería flanqueada por locales abandonados, un letrero vencido que alguna vez decía Cuculcana Servicios Empresariales y frente a él, un campamento improvisado. Nada de casas de campaña ni estructuras, solo 2 camionetas abiertas, mochilas tácticas por el suelo y armas sobre cajas, como si se tratara de mercancía en remate. Pero lo que congeló la sangre de los agentes fue un detalle clavado en el poste más cercano: un parche negro cosido a mano, sujetado con una navaja. Decía: Operativas Jaguar, CJNG Cancún. Era una firma. Era una declaración. Estamos aquí, a plena luz, y no nos escondemos. Desde meses atrás, el norte de Quintana Roo venía mostrando señales discretas de infiltración criminal. Pero esa tarde dejó de ser silencioso. El crimen estaba marcando territorio como quien delimita con señas visibles, símbolos, parches, placas.
Y no se trataba solo de lo que traían encima los detenidos, sino también de lo que dejaban regado en el entorno. Placas de Jalisco sobre tierra quintanarroense, chalecos personalizados, gorras con rangos tácticos, cuadernos con códigos escritos a mano. En uno de esos cuadernos se leía en una hoja: no fallar entrega Cuculcana. Última oportunidad. Era un punto de entrega. Un centro de acopio. Y lo estaban usando como si se tratara de su propio patio. ¿Y si ese era solo uno de los puntos? ¿Dónde están los demás? ¿Y qué pasa si este ni siquiera era el más importante, sino apenas el más descuidado? Todo se desató en menos de 30 segundos. Una mirada, un movimiento brusco, una bolsa mal cerrada, y el caos se disparó a media calle. No hubo tiempo para advertencias largas. Solo el ruido de botas corriendo sobre la tierra y el chasquido de seguros siendo activados. Cuando los agentes trataron de aproximarse, Marcos Josué N. giró de golpe con una pistola corta en la mano. No alcanzó a jalar el gatillo, pero no era necesario. El simple hecho de empuñarla bastó para activar el protocolo de aseguramiento inmediato. Al piso ya. Gritó uno de los marinos mientras otro desenfundaba y apuntaba directo a la cabeza del copiloto. El flaco, Ángel Roberto N., reaccionó más rápido. Corrió hacia la segunda camioneta, el cuerpo encorvado, como alguien que ya conoce la ruta de escape. Pero esta vez no hubo salida. Una patrulla ya cerraba el paso por el otro extremo de la calle. Y justo cuando el flaco intentaba subir al vehículo, un K9 se lanzó desde la parte trasera del convoy y lo tumbó de un salto. Cayó de frente contra la defensa, gritando entre dolor y rabia mientras las sirenas apenas comenzaban a sonar. No fue una simple detención. Fue una emboscada ejecutada con precisión. Y lo más notable, nadie disparó una sola bala. Porque la guerra contra el narco no siempre se define a punta de balazos. A veces se gana justo en el segundo exacto en que evitas que esos balazos se disparen. Los dos sospechosos fueron sometidos en cuestión de segundos, pero la tensión en el ambiente se mantuvo. Las mochilas, cajas y maletas encontradas en los vehículos sugerían que alguien más debía estar cerca, que ese no era el último movimiento, sino el punto de paso. Por radio, un marino reportó con voz firme: 2 asegurados. Múltiples indicios. Solicito revisión total del perímetro y análisis balístico inmediato. Entonces llegó otro detalle inquietante. Uno de los drones asegurados seguía encendido, con la batería a media carga, el control activo y un historial reciente de vuelos. ¿Desde dónde lo manejaban? ¿O todavía había alguien observando la escena, incluso mientras la Guardia Nacional cerraba la zona y comenzaba el traslado de los detenidos? Poco después, una llamada entró al centro de inteligencia en la capital del estado. La voz, agitada, solo dijo: no eran solo ellos. El cargamento venía con clave roja. Revisen la libreta. En uno de los cuadernos asegurados se halló una anotación con letra clara: Querétaro 0, GU-5. Transferencia Sur. Relevo día 15. No debe fallar. Hoy era día 15. El relevo estaba programado para ese mismo día. ¿Relevo de qué? ¿Y qué pasaba si fallaba? Lo que descubrirían en las horas siguientes dejaría claro que no era solo un operativo de aseguramiento. Era la puntita de una estructura que seguía viva. Y lo que esa estructura trasladaba, eso podía ser letal. A simple vista, Marcos Josué N. no tenía el perfil típico del criminal de película. No traía tatuajes llamativos ni cadenas de oro. No vestía con ostentación. Desde lejos podía confundirse con un empleado de mensajería o un chofer de plataforma. Pero sobre sus hombros cargaba un mapa de terror. 29 años. Originario de Jalisco. Técnico en sistemas, estudios truncos y un empleo formal en una empresa de logística hasta hace 3 años. Después de 2022, desapareció de los registros comunes. Desde entonces, su nombre comenzó a aparecer en comunicaciones cifradas del CJNG con una clave: M Delta. Carga directa QRO. El flaco, en cambio, encajaba en otro tipo de historia. Delgadísimo, mirada dura, manos inquietas, rostro marcado por el consumo de metanfetaminas. Tenía 32 años y 3 hijos, uno de ellos enfermo. Se había mudado 4 veces en 2 años y en todas las zonas donde vivió se reportaron movimientos de narcomenudeo y vehículos sin placas entrando de noche. En su cartera los agentes hallaron algo que desentonaba con el resto: una foto vieja, arrugada, en blanco y negro. Él cargando a un bebé envuelto en una manta de hospital. Al reverso, una dedicatoria: para cuando ya no me reconozcas. Nunca fue tu culpa. Los marinos la leyeron. Nadie se rió, nadie hizo burlas. Solo silencio. Porque incluso entre quienes viven del crimen, a veces queda un rastro de algo humano. Pero ellos no eran los únicos. En la libreta asegurada aparecían nombres, iniciales, cantidades y algo todavía más grave. Menciones a pagos en efectivo disfrazados como guardia vecinal, revisión mecánica, consumo local.
Eran sobornos camuflados, una red de colaboración que iba más allá de estos dos sujetos. Uno de los documentos tenía manchas de humedad. Estaba escrito con pluma azul y decía: el operador siempre va solo. Si cae, no arrastra a los demás. Si pide apoyo, se reemplaza. Si entrega sin ruido, se promueve. Si habla, ya sabe lo que sigue. Marcos no habló. Ni cuando lo esposaron. Ni cuando lo subieron a la unidad. Ni siquiera al mostrarle fotos de su casa en Puerto Morelos. Solo agachó la cabeza y cerró los ojos, como quien entiende que el camino llegó al mismo final que todos, sin salida. Pero lo que más estremeció fue lo que el flaco se alcanzó a decir antes de ser llevado. No somos los únicos. Somos los que más se ven. Y esa frase abrió otra línea de preocupación. Si ellos eran los visibles, ¿dónde están los que no se dejan ver? ¿Y cuántos más operan desde dentro? El Cártel Jalisco Nueva Generación no improvisa. Planea, traza, ejecuta. Lo ocurrido en Cancún aquel sábado no fue un error ni una casualidad. Fue parte de una red mayor, una ruta criminal que conecta estados, puertos, colonias y terminales con la exactitud de una corporación multinacional. Marcos Josué no era un simple repartidor de armas. Era el responsable logístico de una célula conocida como Deltas QRU, una subestructura enfocada en trasladar equipo táctico, armamento y drogas de alta pureza desde el occidente del país hasta los municipios turísticos del Caribe mexicano. Su área de operación: Benito Juárez, Puerto Morelos, Isla Mujeres y la zona de Cantonilquín. Su mecanismo de trabajo: vehículos que se rotaban constantemente, placas clonadas, entregas en movimiento en zonas con ceguera institucional. Y lo más delicado: contaban con apoyo de personas que portaban uniforme. De acuerdo con información llevada a la Mesa de Seguridad Estatal, los Deltas utilizaban puntos ciegos dentro de plazas comerciales, talleres mecánicos y bodegas rentadas como centros de acopio temporales. La mercancía viajaba en compartimentos ocultos. Armas envueltas en ropa civil. Drogas escondidas en productos de limpieza. Granadas y silenciadores acomodados entre refacciones automotrices. La clave no era solamente que trasladaban, sino cuándo y a qué zonas lo llevaban. Uno de los drones incautados tenía registrados 5 vuelos recientes, todos nocturnos. En 3 de ellos, las coordenadas estaban cerca de áreas rurales entre Lázaro Cárdenas e Isla Blanca. Lugares sin presencia militar, sin patrullas frecuentes. Lugares de silencio. Ahí operaban las llamadas operativas, otra célula del CJNG, con funciones diferentes. No movían cargamentos grandes, movían vigilancia y miedo. Uniformados con gorras negras y chalecos con logotipos bordados, realizaban rondines nocturnos fingiendo ser autoridad. Marcaban casas, lanzaban amenazas y desaparecían. Las libretas aseguradas confirman que Deltas y Jaguar trabajaban coordinados, y su punto de conexión era Cancún. En una USB con doble fondo apareció un archivo llamado mapa-activo-QRO-V2. Al abrirlo, se desplegó una red de líneas rojas que unían puntos en 4 municipios. Cada punto tenía un símbolo. Cada símbolo, un nombre clave. Uno de esos puntos resaltaba en rojo intenso y estaba marcado con una sola palabra: entrega. ¿Entrega de qué? ¿A quién? ¿Y bajo la protección de quién? Porque si ese era el mapa, ¿quién lo autorizó? Todo dio un giro al revisar una de las libretas húmedas. Estaba en el fondo de una mochila militar, envuelta en plástico, llena de tierra y con las primeras 3 hojas arrancadas. A punto estuvieron de desecharla, pero un marino se fijó en un detalle. Las páginas estaban numeradas a mano. Era la página 41. En la esquina se leía: Relevo Jaguar. Entrada 15 de noviembre de 2025. Zona ciega. Zona ciega. Ese término lo cambió todo. En lenguaje táctico, se refiere a áreas donde no existe vigilancia institucional activa. En Quintana Roo, Inteligencia Naval solo había catalogado 2 así. Ambas conectan zonas rurales entre Cancún y Cantonilquín. Ambas con historial de desapariciones sin aclarar. Ambas estaban marcadas en el USB. Pero lo más helado no estaba escrito. Estaba guardado en audio. Uno de los celulares asegurados contenía un archivo de voz recuperado con software forense. Duraba apenas 22 segundos. Una voz masculina decía: el paquete se entrega en zona ciega. El nuevo equipo ya está listo. Que no hablen. Si preguntan, di que es para Arfuch. ¿Para Arfuch? ¿Burla? ¿Provocación? ¿Mensaje disfrazado? El audio se había enviado 3 días antes del operativo. Eso sugería algo más grave. Sabían que los observaban, sabían que habría movimiento, y aún así siguieron. La revelación más delicada no fue el audio, sino un símbolo. En la portada de la libreta, con tinta roja, había un logo extraño, un círculo cruzado por 2 líneas diagonales y una Z invertida.
Parecía un garabato sin sentido hasta que un analista cibernético recordó haberlo visto en un expediente decomisado en Veracruz, durante un operativo contra el Grupo Sombra. Coincidía. Eso implicaba algo pesado. Que el CJNG y el Grupo Sombra no solo operaban al mismo tiempo, sino que posiblemente compartían logística. Drones de un lado. Granadas del otro. Manual táctico compartido. Rutas cruzadas. Patrones similares. Símbolos repetidos. Si eso era real, entonces el mapa capturado en Cancún no era exclusivo de Quintana Roo. Era un molde. Una plantilla exportable. Un esquema de operación nacional. Ahí fue donde Harfuch tomó una decisión. Si esta célula formaba parte de algo más amplio, había que cambiar la estrategia completa. La primera orden fue clara. Limpien la línea. Vamos a intervenir antes de que activen la siguiente fase. A las 17:53 horas entró una llamada desde Ciudad de México. Sin rodeos. Ya lo revisé. Vamos a limpiar toda la zona. Activen. Era Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y cabeza de varias de las operaciones más precisas en el país. Esa tarde no hablaba como funcionario para cámaras. Hablaba como mando. Acababa de recibir todo el paquete. El mapa. Las libretas. Los audios. Las rutas. Los drones. Las armas. Los parches. Las granadas. Y no tardó ni 10 minutos en marcar el rumbo. Esto no es solo un decomiso. Es un laboratorio de expansión. Y no vamos a dejar que el crimen se quede con una esquina más de este país. Su orden se transmitió en tiempo real a las mesas de seguridad de Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca y Yucatán. Si la red criminal era nacional, la respuesta también debía serlo. Esa misma noche, Harfuch instruyó 3 acciones inmediatas. Revisión total de todas las zonas ciegas del Caribe mexicano. Cruce de patrones de armas, vestimenta y parches con aseguramientos en Veracruz y Tabasco. Despliegue de drones y vigilancia aérea no tripulada sobre los puntos marcados como entrega en la USB. Lo más simbólico fue su mensaje público, difundido vía redes. Hoy el CJNG intentó tomar Cancún, pero se equivocó de estado. Aquí el Estado no se hace a un lado. Aquí el Estado responde. Y cumplió. Horas después, helicópteros con visión nocturna sobrevolaban zonas industriales, se instalaron filtros carreteros en las salidas hacia Cantunilquín y Puerto Morelos, y unidades del ejército comenzaron a recorrer colonias residenciales ignoradas por meses. No era solo un operativo. Era el aviso de que el silencio se había acabado. En las instalaciones de la SSC en Cancún se improvisó una sala de coordinación temporal. En una pantalla dividida, Harfuch seguía cada movimiento. A su lado, personal de Marina, Guardia Nacional y especialistas cibernéticos. En lo alto de la pizarra operativa se leía el objetivo. Cortar la línea. No dejar herencia criminal en Quintana Roo. La operación recibió internamente el nombre de Jaguar Cero. No solo para desmantelar la célula, sino para mandar el mensaje. Si el CJNG juega a la guerra simbólica con gorras y códigos, el Estado responderá con acciones. Y lo que pasó en las siguientes 12 horas, ni los propios criminales lo habían anticipado. El movimiento fue exitoso en términos tácticos, pero dejó al descubierto muchas grietas. Después de la aprehensión de Marcos Josué y el Flaco, algo se movió en las sombras de Cancún. No fueron balaceras. No fueron bloqueos. Fueron desapariciones silenciosas. 3 casas identificadas como posibles puntos de relevo aparecieron vacías al anochecer. Computadoras quemadas, estufas encendidas, cuadernos abiertos con páginas arrancadas y manchas de tinta todavía fresca. Alguien había revisado y borrado evidencia minutos antes de que llegara la autoridad. En redes comenzaron a circular mensajes extraños, imágenes de gorras negras, emojis de jaguares, frases como "nos vemos en el nodo". Era el CJNG reajustando. No con plomo, sino con claves. Moviendo su tablero. Y en la calle, el miedo adoptó otra forma. Vecinos de la colonia El Pedregal, donde ocurrió la detención, dejaron de salir de noche. Una vendedora de jugos lo dijo sin rodeos frente a una cámara local. Aquí nunca supimos que eran narcos. Solo veíamos que entraban y salían coches sin placas. Ahora nos enteramos por las noticias. Y si regresan, ¿quién nos va a avisar? El golpe fue quirúrgico, sí. Pero también evidenció algo incómodo. El crimen llevaba meses operando a la vista, con logística, con estructura, con descaro.